Tema 1. La empresa. Índice. La empresa. Concepto. Elementos determinantes del funcionamiento. Sectores de producción. Tipos de empresa. Objetivos de la empresa. Comencemos. Introducción. La empresa se asemeja a los seres vivos, nace, crece y muere o se transforma para sobrevivir dentro de su ecosistema, siendo este el formado por el marco sociocultural, económico y político legal. La empresa es estudiada por varias ramas del conocimiento como la economía, el derecho y la sociología. Según la teoría general de sistemas, la empresa es un conjunto de elementos ordenados, estructurados y relacionados para el cumplimiento de unos objetivos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué surge la empresa? Las causas por las que aparece la empresa podrían ser: A. El complejo mecanismo del mercado. Su funcionamiento complejo hace necesario que exista una entidad organizada, con alguien al frente, que minore dicha complejidad y resuelva los problemas de optimización de recursos. B. La existencia de incertidumbre. Ante este estado el empresario es el que arriesga factores, a cambio de la obtención de un beneficio, lo que le motiva a elegir los mejores recursos y optimizarlos para alcanzar sus objetivos de rentabilidad. 1. La empresa. Características de la empresa como unidad económica. A. Es una unidad de producción, combinando los diferentes factores económicos. B. Es una unidad de decisión, planificación y control, persigue unas metas, para lo cual programa y formula objetivos y define funciones para alcanzar dichos objetivos. C. Es una unidad financiera, necesita de recursos financieros con los que adquirir los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de su actividad y conseguir sus objetivos. D. Es una organización, conjunto de personas que mantienen relaciones formales o informales con motivaciones y objetivos específicos. 2. Concepto de empresa. Definición de explotación, sociedad mercantil y empresa. Explotación, conjunto de procesos aplicados a un conjunto de factores para lograr ciertos resultados. Sociedad mercantil, unidad jurídica que regula el conjunto de relaciones que produce el patrimonio del que son titulares dos o más personas. Contrato por el cual dos o más personas se obligan a aportar a un fondo común bienes y o industria para obtener un lucro. También pueden existir sociedades mercantiles con un solo socio. Concepto de empresa moderna. La empresa se podría entender como aquella unidad económica que combina un conjunto de elementos humanos, técnicos y financieros, localizados en una o varias unidades técnicas especializadas, ordenados y dirigidos con el ánimo de alcanzar unos objetivos determinados. Los grupos de sociedades como unidad de decisión. Según el autor R. Marris, la empresa moderna y de cierto tamaño se puede configurar como un grupo de sociedades que giran en torno a una unidad de dirección y control, constituyendo así un grupo. Existiendo una empresa principal que es donde se toman las decisiones y alrededor las filiales, consideradas cuasi empresas sin poder de decisión. Estas empresas se dominan trascendentes, ya que influyen en el mundo exterior. En contra están las empresas inmanentes, con falta de vocación a la expansión y poco influyentes en su entorno. La empresa como sistema. La teoría se basa en que la empresa se contempla como un todo unitario, que se relaciona con el entorno en el que actúa. Existen tres aspectos básicos de esta teoría. 1. Análisis de la estructura. 2. Análisis de objetivos y decisiones. 3. Diseño de sistemas de información y control. Los subsistemas empresariales. La estructura total y compleja que configura la empresa ofrece varias partes o subsistemas. Para H. A. Simón, las empresas se construyen en tres niveles. Un nivel de producción. Un nivel de procesos programados de decisiones, para dirigir operaciones rutinarias. Un nivel de procesos no programados de decisiones, para vigilar los procesos del primer nivel. Para J. Step, hay dos niveles básicos. A. El sistema físico, formado por el sistema físico económico y el sistema físico financiero. B. Y el sistema de dirección, formado por el sistema de gestión, el sistema de comunicación y el sistema de decisión. 3. Elementos determinantes en el funcionamiento de la empresa. La concepción clasicista se basa en que las empresas, para cumplir sus objetivos y desarrollar sus actividades, ha de disponer de unos medios o factores. A. Los bienes económicos o factores pasivos. B. Las personas o factores activos.
El empresario será la persona que organice y dirija dichos elementos. Clasificación de los elementos constituyentes de la estructura de la empresa. Los elementos de la empresa son: A. Grupo humano o personal, donde distinguimos a los propietarios del capital o socios, los administradores o directivos, a los trabajadores. La figura del empresario surge de los propietarios, administradores o directivos. B. Bienes económicos, donde podemos diferenciar los bienes de inversión o duraderos, aquellos que no se consumen o transforman dentro del ciclo de explotación. Los bienes corrientes, consumidos a lo largo del ciclo de explotación de la empresa. 4. Sectores de producción. Para el análisis de la renta nacional, lo normal es clasificar a las empresas en función de los sectores económicos. Según Colin Clark, cabe distinguir 3 sectores generales. Primario, agricultura. Secundario, industria y construcción. Terciario, servicios. El nivel de desarrollo de los países se mide en función del traslado de actividad del sector primario al sector terciario. En el caso de España se ha observado dicha progresión hacia el sector terciario en detrimento del primario y algo menos del secundario, lo que está en consonancia con los países de nuestro entorno pertenecientes a la Unión Europea. Como criterio de clasificación de empresas, el sector de pertenencia junto con el tamaño de la empresa, son los criterios de clasificación más usados. Empresas del sector primario, empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En los últimos años han proliferado las grandes explotaciones en forma de cooperativas con el fin de competir en un mercado cada vez más globalizado. Empresas del sector secundario, empresas industriales surgidas con la primera industrialización del siglo XIX, y que han ido incorporando sucesivas innovaciones. Empresas del sector terciario, representan empresas con actividades de diversa naturaleza y que no pueden encuadrarse en otros sectores, como son actividades de comercio, hostelería, transporte, sanitarias, recreativas, servicios en general. 5. Tipos de empresas. En función de diferentes criterios de carácter jurídico y socioeconómico, podemos establecer diferentes tipos de empresas. Según la propiedad del capital pueden ser: A. Públicas, cuando el capital de la empresa es parcial o totalmente propiedad del Estado, ejerciendo este la dirección y control. Las razones por las que el Estado debe controlar la actividad económica son: proteger el bienestar de la sociedad en su conjunto, promoviendo servicios de salud pública, seguridad, justicia, educación. Conservación de los recursos naturales. Mantener un ritmo de actividad. Proteger a los consumidores frente a los monopolios y oligopolios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo interviene el Estado? Mediante el control directo de precios, es decir, fijando precios públicos, para aquellos bienes o servicios que se consideran básicos. Estableciendo una estructura impositiva. A través de la nacionalización de la actividad productiva, empresas públicas. B. Privadas, cuando el capital es propiedad de personas físicas o jurídicas, sociedades. Sociedades personalistas, extensión de la figura del empresario individual ya que sus socios responden de manera ilimitada, solitaria o mancomunadamente de las deudas de la sociedad. En este tipo de sociedades las cualidades de los socios son importantes, no solo por su aportación. Un ejemplo es la sociedad colectiva. Sociedades de capitales, donde la responsabilidad de los socios se limita únicamente al capital aportado. Las más importantes son la sociedad anónima, cuyo capital se divide en acciones, y la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo capital se divide en participaciones. Sociedades mixtas. Sociedad comanditaria, donde únicamente es el socio colectivo el que responde de manera ilimitada. Sociedad cooperativa, creadas para satisfacer una necesidad común. Otros criterios socioeconómicos de clasificación de empresas son: según la estructura social, artesanales y capitalistas. Según la estructura económica y organizativa, simples y complejas. Según el proceso productivo, monoproductoras y multiproductoras. Según el mercado, monomercado y multimercado. Según el desarrollo espacial, monoplanta y multiplanta, y también nacionales y multinacionales. Según su gestión hacia el futuro, inmanentes y trascendentes. 6. Los objetivos de la empresa.
Aparte de la búsqueda del máximo beneficio, existen una variedad de objetivos que puede tener la dirección empresarial. Planteamiento general, fines y objetivos. Debemos tener en cuenta dos puntos. Primero, a la hora de establecer los objetivos de la empresa, lo más difícil es fijar las limitaciones o restricciones a estos objetivos. Segundo, una cosa es definir un objetivo a nivel global, y otro a nivel particular para determinado departamento o subsistema. Los fines expresan las metas que la empresa desea alcanzar a largo plazo. Los objetivos se formulan de forma operativa o racional a corto plazo, para poder lograr los fines fijados más a largo plazo. La operatividad de los objetivos se logra marcándose subobjetivos. Los fines que persigue toda empresa son: maximizar la productividad, es decir, obtener la máxima producción al mínimo coste. Maximizar la rentabilidad, esto es maximizar el beneficio en relación al capital invertido. Procurar un desarrollo económico y crecimiento armónico. Mantener la estabilidad socioeconómica entre la fuerza de trabajo y el resto de factores internos y externos de la empresa. Establecimiento de objetivos. La dirección de la empresa deberá de ordenar y jerarquizar los diversos objetivos que desea alcanzar. Factores que influyen en el establecimiento de objetivos. A. Los valores éticos y económicos de la empresa, las variables socioeconómicas, político-legales y tecnológicas del entorno. Mantener un equilibrio entre ella misma y los grupos con los que se relaciona como accionistas, proveedores, clientes, administración. B. La propia naturaleza de la empresa, es decir que dependerá de si la empresa es pública o privada, grande o pequeña. C. La separación entre propiedad y dirección. Del tipo de política de empresa, agresiva o conservadora. Los objetivos, además de ser compatibles entre sí, han de serlo con el sistema de información de la empresa. Consideraciones al objetivo de máximo beneficio. La fórmula del beneficio es igual a ingresos menos costes, pero hay que hacer las siguientes puntualizaciones. A. La teoría económica se preocupa de la mejor asignación de recursos, por lo tanto los factores se deberán remunerar en base a su coste de oportunidad, mientras que los ingresos se valoran a precio de mercado. Unos ingresos mayores que los costes implica un beneficio puro o excedente social. B. En la práctica se dan situaciones de mercados de competencia imperfecta como los monopolios u oligopolios que provocan una inadecuada remuneración de los factores. C. No podemos esperar al final de la vida de la empresa para determinar su beneficio, tanto por razones legales, sociales y fiscales se hace necesario estimar periódicamente el resultado obtenido e informar así tanto a los agentes externos como a la hacienda pública y bancos, y a agentes internos como gerencia, accionistas y trabajadores. Objetivos múltiples de la empresa. A. Objetivos basados en la maximización del beneficio. Ahora no hablamos de maximizar el beneficio en términos absolutos, sino de maximizar la rentabilidad, es decir, maximizar la relación entre beneficio y capital invertido. Existen dos ratios considerados básicos para el cálculo de la rentabilidad. La rentabilidad financiera, entendida como el beneficio dividido por el capital de la empresa. La rentabilidad económica, entendida como el beneficio antes de intereses e impuestos, conocido como BAI, dividido por el activo. B. Objetivos de crecimiento y de poder de mercado. Estos objetivos implican cambios estructurales de tamaño con el propósito de alcanzar una mayor cuota de mercado. Crecer implica emprender nuevas inversiones que habrán de financiarse del exterior o desde la propia empresa, con el objetivo de aumentar la cifra de producción y ventas, desarrollarse dentro del mismo sector verticalmente, o en distinto sector horizontalmente, absorción y participación en el control de otras empresas del mismo sector, lo que se denomina integración vertical o de distinto sector, denominado integración horizontal. Objetivos de estabilidad y adaptabilidad al medio. Para lograr el objetivo de crecimiento y de supervivencia, hay que lograr el objetivo de estabilidad y adaptabilidad al entorno que evite giros bruscos de la organización ante cambios del entorno. Objetivos de naturaleza social. Desde la perspectiva del conjunto social del que forma parte la empresa, podemos señalar los siguientes. Objetivos de interés socioeconómico. Creación de puestos de trabajo. Industrialización de una zona o comarca. Objetivos de independencia económica nacional. Creación de actividades que permitan equilibrar la balanza de pagos. Autonomía respecto del exterior de productos básicos.
Desarrollo de productos con capacidad de exportación y competitivos en el mercado exterior. Conflictos entre objetivos, propuesta, solución y síntesis. La empresa deberá de determinar y optimizar su vector multiobjetivo, planteándose maximizar la producción, sujeto a restricciones técnicas y financieras. Minimizar el coste. Obtener una cifra mínima de ventas, el conocido como punto muerto. Maximizar el beneficio. Obtención de la máxima tasa interna de retorno, también llamada TIR. Si los objetivos fuesen compatibles, no habría ningún problema, pero lo normal es que exista cierta incompatibilidad entre ellos, por lo que en la práctica trataremos de hacer mínimas las desviaciones de la función multiobjetivo de la empresa, a través de la programación de objetivos. ¿Cómo superar por tanto el posible conflicto entre objetivos? Estableciendo un orden de prioridad entre objetivos múltiples. Examinando la compatibilidad entre los distintos objetivos, teniendo en cuenta sus limitaciones y restricciones. Midiendo los objetivos tanto en su dimensión numérica como temporal. Síntesis. El fin que desea la empresa es su supervivencia, y los objetivos que caracterizan a las empresas actuales pueden resumirse en objetivos de rentabilidad, objetivos de crecimiento, objetivos sociales. Una empresa sobrevivirá si sus inversiones son rentables y los resultados sin ser máximos son satisfactorios. De esta manera puede mantener el objetivo de crecimiento, el cual se encuentra relacionado positivamente con el objetivo de estabilidad e innovación. Bibliografía. Economía de la empresa de Eduardo Buenos Campos. Editorial Pirámide. Creación y dirección de empresas de F.J. Lafuente. Editorial Ariel Economía. Economía de la empresa de Gorostegui de Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A.